Gracias por venir a una presentación bien temprano en el domingo, el primer domingo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Vamos a presentar un par de libros especiales porque son ganadores. Cada año la Universidad Autónoma de la Ciudad de México hace una convocatoria para que los profesores del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades, profesores investigadores, participen enviando manuscritos de obra inédita que tengan la característica de ser ensayos casi en cualquier campo de estas disciplinas, y que la intención es que sean ensayos transdisciplinares, que sean académicos, pero que no tengan un aparato académico teórico tan relevante como en otros casos. Y un jurado elige las obras ganadoras. A veces son dos, a veces son tres, ha habido ocasiones en que solo es una, es decir, son rigurosos para elegir a los ganadores. Y aquí están dos, Sergio Ortiz y Víctor Delgadillo son los autores que van a presentar ahora, con sus dos respectivos presentadores. En estos casos suelen ser personas muy relevantes, por lo que me saltaré gran parte de sus distinciones y relatos curriculares para decir nada más quiénes son en el orden en el que van a hablar. Primero hablará Daniel González, profesor investigador titular C en la Universidad de Guadalajara, adscrito al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, y él presentará la obra Destrucción y Futuro de la Ciudad en la Era del Aislamiento Social y del Despilfarro Urbano, que es de autoría de Víctor Manuel Delgadillo, aquí presente. Bueno, después hablará justamente el autor, luego hablará Héctor Raúl Solís Gadea. Él es nayarita y bueno, es el vicerrector de la UDG, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UDG, donde obtuvo su título de licenciado en Sociología. También es maestro y doctor en Sociología, profesor investigador titular C de la UDG y muchas otras cosas. Bueno, él presenta el libro de Sergio Ortiz Lerú, que se llama Democracia y Capitalismo entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. Yo soy Luis López Rosales, de la editorial Gediza. Les recuerdo que el stand está en la esquina de Pasillo H con Avenida Novelistas. Ahí pueden encontrar todos los libros de la colección, que con estos dos ya suman 17. Hay del campo de la literatura, hay de la política, hay de estudios urbanos y ciudad, etc. ¿No? Entonces los dejo con Daniel González. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. En principio agradezco a Víctor la invitación y a Elisa para presentar este libro, que cuando me llegó la invitación pregunté a Víctor, como decía el presidente, ¿por qué yo? Ya me explicó por qué, le agradezco entonces la invitación. Me puse a leer el libro hace días y me entusiasmé con él, y como ven, escribir un montón de cosas que a lo mejor no voy a leer, estuve corrigiendo porque me gustó mucho lo que estaba leyendo, y a lo mejor me voy a inventar cosas aquí en el camino. Pero como se trata de lo que dice el libro, no lo que quiero decir yo del libro, voy a tomar unos pasajes textuales del libro que me parecen relevantes para lo que significa, lo que quería decir Víctor, o lo que tú me quieres decir de esto. El libro está dedicado, lo cual me parece muy interesante y muy importante, a dos grandes profesores universitarios, René Coulomb y Ángela Guinguet, los dos ya fallecidos, que fueron excelentes profesores, y a su hermana, Loli, por razones privadas que planteé aquí. Y sí, y me agrego algo, si me permites, a Enrique Dussel, fallecido rector de esta universidad. El libro está dividido en una parte, la primera parte, destrucción material y simbólica de la ciudad, tendencias recientes; la segunda, ruinas urbanas; la tercera, futuros urbanos. Un colofón donde dice sobre la disputa por el futuro, y futuros urbanos, futuros humanos. Las ciudades, como las ideas, las utopías, los ideales y las teorías, hablo yo ahora, son productos sociales que trascienden la corta vida humana, y concuerdo con Víctor. Sin embargo, en el tiempo de las ciudades también perecen, las ciudades perecen, mueren,
Las ruinas de ciudades y civilizaciones antiguas recuerdan que los pueblos y ciudades también tienen su fin. Solo permanecen dada la persistencia de los seres humanos por sobrevivir y crear identidad. Las ciudades también están hechas de reconstrucciones y por lo tanto de memoria colectiva. El cuidado del valor del patrimonio edificado, vinculado a la reconstrucción material y simbólica de las ciudades, es y ha sido una forma de aspirar al futuro, una forma de continuidad cultural y urbana entre el pasado, el futuro, yo diría, sobre todo para analizar desde el presente lo que nos está sucediendo. Aquí Víctor acude a una reciente situación que a él, dice, le incita a tratar el tema. Con el SARS-CoV-2 asistimos a una de las peores pesadillas sociales en los últimos tiempos. Las ciudades sin gente dejaron de parecer ciudades, como si se tratara de pinturas de Giorgio de Chirico, espacios renacentistas de la ciudad ideal, con monumentos, edificios en elocuentes perspectivas, pero sin gentes, vacíos. Y la tristeza invadía, despersonalizaba estas ciudades, les quitaba su razón de ser. Y señala además, Víctor, esas imágenes inquietantes de ciudades sin gente y construcción posterior compulsiva vinieron a reforzar mi interés por la destrucción de las ciudades. En términos académicos, mi interés por la destrucción urbana surgió a partir de algunas charlas que hace un par de décadas tuve en Buenos Aires con Daniel Chávez, un mutuo amigo, efectivamente, que sostiene que para preservar y defender el patrimonio urbano y la ciudad hay que entender las causas que conducen a su destrucción. Cito, en el siglo XXI, en la actual fase del capitalismo neoliberal, diversos procesos fundamentalmente económicos y políticos están conduciendo a la muerte material y simbólica de la ciudad. Y enfatiza, Víctor, la muerte de la ciudad no es solo material, sino sobre todo simbólica. La ciudad desaparece porque ya no cumple o deja de cumplir las funciones por las que ha sido socialmente construida por generaciones. Y agrega además, la ciudad, símbolo de la emancipación e integración social, se confronta con una dinámica expansiva, una globalización neoliberal, un mercado inmobiliario financiarizado y la virtualización de los contactos sociales que dividen, dispersan, fragmentan, privatizan, descentralizan, aíslan y separan los tejidos sociales y urbanos, además de crear nuevas y diversas barreras urbanas y territoriales generadas por el privilegio. De alguna manera nos relata Víctor estos sucesos y agrega: sintomáticamente se ha multiplicado la literatura que desde distintas perspectivas aborda la muerte material y simbólica de la ciudad. Juan Agulles, La destrucción de la ciudad; Ren Koolhaas, Estudios sobre la ciudad; Edward Leisen y David Kotler, Sobrevivencia de la ciudad. Claman por la defensa de la ciudad, tipo Ono Habitat, que supuestamente era la preocupación de sus sensibilidades urbanas e intelectuales. Pero en realidad son intelectuales de la ciudad que curiosamente nunca abordan las ciudades mexicanas, ecuatorianas, bolivianas, peruanas, etc., asediadas por las guerras del narcotráfico con índices de violencia similares a los países en guerra. Divagaciones teóricas entonces, avaladas y multiplicadas por los organismos públicos, privados e instituciones académicas, mientras por otro lado muchos investigadores nos hablan ya del rampante proceso de homicidio por lo que pasa en nuestras ciudades en América Latina. Víctor nos refiere a algunas ciudades han desaparecido también por causas eminentemente sociales. Pripyat, la ciudad tardíamente evacuada después del accidente nuclear de Chernobyl de 1986, es un pueblo fantasma. Esta ciudad empezó a edificarse apenas en 1970 y 16 años después se tuvo que abandonar. La gran contaminación de Londres en 1879 y 1880 se debió al uso excesivo del carbón en las fábricas, aunado a una inversión térmica que produjo una alta contaminación que duró 3 días y mató a 1,000 personas. Con esto nos quiere decir Víctor que las causas sociales para la destrucción de las ciudades también surgen de las actividades humanas como son derivadas por los que tienen el poder para producir la ciudad. Y nos plantea, en México hay varios pueblos desaparecidos por empresas políticas y públicas: Guerrero Viejo, en Tamaulipas, inundado por la presa Falcón; San Luis de las Peras, Hidalgo, por la presa Taximay; y Churumuco por la presa Infiernillo. Y agregaríamos Zapotillo, Palmarejo, la presa del Zapotillo
y que intenta desaparecer los pueblos de Palmarejo, Temacapulín y Alonso. Las políticas públicas de renovación urbana que construyen y reconstruyen grandes y pequeñas partes de las ciudades, y esto lo explica muy bien Víctor en su libro, hunden sus raíces modernas en el París del siglo XIX, cuando el prefecto de la ciudad, en tiempos de Napoleón III, Haussmann modernizó la ciudad luz a nombre de la higiene y la circulación de la belleza. Ejemplo de las escuelas nos enseñan todo esto. Esta modernización urbana expulsó a los pobres del centro de la ciudad para que la gendarmería pudiera reprimir las revueltas sociales y la ciudad se quedó en manos de los mayores ingresos. El caso más emblemático es la destrucción del conjunto Ritt y Goy en San Luis, Missouri, construido en 1951 y llamado así en honor de los militares locales, uno de raza negra y otro de raza blanca, que perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Este conjunto habitacional rápidamente se convirtió en un cáncer social por la alta concentración de población negra, desempleada y pobre, por la venta de drogas y la delincuencia. La destrucción de este conjunto habitacional se vio a uno de los intelectuales de la época que hablaba de arquitectura, Charles Jenks, en 1977, para marcar la fecha y hora de la muerte del movimiento moderno de arquitectura y urbanismo, 3:32 p.m., el 15 de julio de 1972. Esto nos explica perfectamente lo que quiere decir Víctor con respecto a lo que significa la segregación anotada, apuntada y planificada por el poder en las ciudades desde el siglo pasado. Por su parte, Marshall Berman nos cuenta también, Víctor, da cuenta de los estragos sociales que la política de renovación en nombre del progreso, ya que sucedió en su barrio la destrucción de formas de vida locales producidas por generaciones de americanos en la historia de Nueva York, a través de la vía Express Cross Bronx, que partió su barrio en la década de 50-60. Para Berman, las ruinas y escombros son el precio de una modernidad que destruye lazos sociales, instituciones, ambientes físicos, pero también la belleza de lo tradicional y lo premoderno. Y agrega a una frase muy importante: para él es la tragedia de la modernidad. Y una experiencia personal que creo que sale muy de su corazón: Berlín como capital de la Alemania reunificada, ya que ahí vivió algunos años en Alemania. Allí se ha destruido el pasado socialista a nombre de la fealdad de la arquitectura. La reconstrucción del castillo barroco, ahora llamado Fort Humboldt, paradójicamente en esta ciudad, ahí se patrimonializan ciertos edificios como la Oficina de Seguridad del Estado Socialista, Stasi, que coordinaba el espionaje a los ciudadanos, y junto a la simbólica grita de Checkpoint Charlie, se reconstruyó un salón, una sección del muro de Berlín que fue derribado en el 89, lo que constituye hoy una disneyficación del patrimonio. Llama la atención y dice algo muy importante, citando a Milán Kundera en el libro de La risa y el olvido, que afirma que el primer paso para liquidar a la gente es erosionar su memoria, destruir sus libros, su historia y su cultura, para después escribir nuevos libros, escribir, introducir e inventar una nueva historia. Otras situaciones son las causas económicas, que él lo señala en un párrafo. En los Estados Unidos, el problema de la vivienda, como en México, ha adquirido una escala colosal. El documental Let Me Home es brutal. Cuenta sobre clases medias definidas en clases bajas en el techo, gente que vive hoy en la calle, en lugares residuales, en tiendas de campaña, bolsas de dormir y sacos. Silicon Valley es hoy un ejemplo de todo eso. Y nos habla de una forma de entender la destrucción de las ciudades y de los edificios, sobre todo, domicología, yo no lo conocía, ciclo vital de edificios. Más adelante nos dice, con el patrimonio de una economía terciaria volcada al consumo, los servicios y los flujos financieros, la ciudad que sirve al capital en el siglo XXI es un ejemplo más. En Europa también tenemos ejemplos, porque las ciudades del campo están convertidas en parques temáticos para el turismo, para el goce de unos cuantos, y ahora muchas adquiridas por empresas inmobiliarias alemanas y británicas. Por otra parte, las modernas tecnologías de comunicación han acelerado la circulación de la ganancia del capital por medio del negocio turístico. Es algo que señala muy enfáticamente Víctor, y dice que la pandemia reciente sobre el uso de las nuevas innovaciones tecnológicas a que esta cuarta revolución industrial
ocurre a una velocidad exponencial, ha modificado sustancialmente la vida en los lugares, en las ciudades, en el trabajo, en la forma de comunicarnos, en la selección del consumo y las formas de relación social. Y esto impacta sobre la forma en que vivimos la ciudad, cómo nos vinculamos con los seres humanos sobre todo. Y eso, regresando a la idea de que la ciudad, cuando pierde su conexión con su propia cultura, desaparece como ciudad y aparece como una entidad física y funcional solamente. Urbanismo fantasma nos habla de algo muy importante. Dice, recientemente la urbanización especulativa ha alcanzado una escala colosal en nuestras ciudades del mundo. Se trata de la producción de grandes edificios, rascacielos, megaproyectos, urbanizaciones y ciudades que se edifican y no son habitadas. La revolución de los instrumentos financieros ha permitido volver móvil lo inmóvil. A través de la securitización, titulación y bursalización, los bienes inmuebles atados a territorios locales son convertidos en activos financieros móviles que se venden como fracciones en mercados bursátiles internacionales, conectados en mercados inmobiliarios locales a flujos de capitales financieros globales. Y aquí recordamos lo que está pasando en nuestras ciudades, con aquello de concentrar las ciudades en edificios en altura que están deshabitados y en donde se lava muchísimo dinero. Y recordamos también, en un estudio reciente, que las grandes transnacionales de alimentación están siendo también grupos financieros que imponen ciertas áreas de vivienda para después generar el mercado y con eso obtienen toda una estructura de intervención en nuestras ciudades. Y así podemos hablar de Walmart, de Carrefour, lugares, etc. En la década de 2000, un 23% de las viviendas nuevas en Estados Unidos, dice Víctor, fueron adquiridas no para habitarse, sino como inversión. Estos megaproyectos atraen inversión extranjera y sirven de manera oscura a construir capital político y social. En el sitio de internet, señala, Phantom Urbanism, dirigido por Rainer de Graaf y Ricardo Solar en Estados Unidos, hay información detallada de urbanizaciones fantasmas en Rusia, Ucrania, Vietnam, Corea, Nueva Zelanda, Marruecos, Italia, en América Latina, en Brasil, en México y Venezuela. Esta página no registra el llamado Chernobyl mexicano, un conjunto habitacional de más de 1000 viviendas que no fue concluido en Tlacomulco de Zúñiga, en Guadalajara, ni la ciudad modelo de San José, Chiapas, en Puebla, con 1300 viviendas nuevas deshabitadas. Estos dos proyectos abandonados son parte de los 6 millones de viviendas vacías que registran los censos de población y vivienda en México en 2020 y sigue creciendo. Esa es una forma de entender una ciudad que desaparece. Y añade, sin embargo, las últimas 2 décadas del siglo XX, la verticalización del desarrollo urbano se expandió con creces en varias ciudades también asiáticas. En el siglo XXI se trata ya de un fenómeno que lo mismo abarca ciudades latinoamericanas y africanas. Y aquí nos referimos al tema de Uno Habita y sus propuestas de desarrollo en nuestras ciudades. Para Goran Terborn, en 2020, lo cita Víctor, en su libro Las ciudades del poder, la verticalización del desarrollo urbano en la ciudad se entreteje con el cruce de lo global. Los rascacielos rusos demuestran el progreso de las ciudades sin la exclusividad de las clases sociales. Regreso a algo que ayer discutimos con Víctor, afortunadamente en una entrevista. Recientemente, 2015, en París, Anne Hidalgo, la de los 15 minutos, la alcaldesa de izquierda aprobó la Torre Triangle al sureste de la ciudad que se suma a los rascacielos del Distrito de Negocios de la Defensa, mientras que en Madrid, en 2021, se acabó el megaproyecto Nuevo Norte que amplió el Distrito de Negocios a lo largo del Paseo de la Castellana, donde Florentino Pérez, el hombre más rico de España y dueño del equipo de fútbol Real Madrid, construyó en la década de 2000 4 rascacielos. Pero hace nuevamente énfasis, regresa a él en el libro, el turismo. Y dice, entre las causas económicas que matan la ciudad también se encuentra el turismo. Esa enorme y global actividad de complejidad multidimensional, fundamentalmente económica, que transforma ciudades y centros históricos en museos a cielo abierto y los convierte en parques temáticos para el consumo homogeneizado de visitantes ávidos de lugares auténticos. Además del encarecimiento de las rentas urbanas, el turismo crea diversos conflictos con residentes por la ocupación masiva de espacios públicos. Muchas ciudades y sus centros históricos se quedan paulatinamente sin residentes y se convierten en contenedores vaciados de su contenido social previo, en cascarones ultra securitizados destinados al consumo de visitantes.
especialmente con la entrada del turismo de masas y el nuevo negocio de Airbnb, como está sucediendo en Guadalajara con el señor Lemus, se privilegia a un sector de la ciudad ajeno a la ciudad misma de quienes la construyeron. Un ejemplo que señala muy bien, Venecia. Venecia debe ser el ejemplo más dramático. Esta ciudad atrae a millones de turistas a costa de desplazar a sus residentes. En esta ciudad, Salvatore Setis, lo cita, denuncia una serie de nuevos megaproyectos, Acualta 2060, Torre Cardín, Veneto Green City, etc., que pretenden salvar económicamente a esa ciudad que supuestamente está en crisis económica. Para él, la realización de dichos proyectos constituiría el suicidio de esa ciudad, única en la historia. Y regresamos a nuestro mundo. Y nos plantea, curiosamente en la Ciudad de México el gobierno de izquierda suscribió un acuerdo con Airbnb y la UNESCO en octubre de 2022 para promover el turismo y a los nómadas digitales en varios barrios populares patrimonializados como Roma, Iztacalco, Guerrero, Madera, Gustavo Amadero y Xochimilco. La UNESCO contribuye a la construcción de Disneylandias. Al respecto, diferentes gobiernos en el marco de diversas correlaciones de fuerzas políticas y movimientos sociales han adoptado algunas medidas respecto de las plataformas de alojamiento temporal en un esfuerzo por defender la vivienda y el uso habitacional de sus centros históricos, sus habitantes originales y las ciudades lo han planteado ahora como zonas restringidas de entre 60 y 90 días de acuerdo al tipo de ciudad: Barcelona, San Sebastián, Londres, San Francisco, París, Valencia, Berlín y Ámsterdam. La guerra y los desastres, por otra parte, se han convertido en una oportunidad para realizar lucrativos negocios privados. Mientras que el huracán Catalina en 2005 fue aprovechado por las autoridades para reconstruir el centro de Nueva Orleans, particularmente el barrio de Bay Waters, para una población de mayores ingresos y raza blanca, con un grupo especial de quienes lo construyeron, grandes grupos inmobiliarios de los Estados Unidos. Recordemos ahora Acapulco y lo que va a pasar. La destrucción simbólica de la ciudad nos plantea. La destrucción simbólica de la ciudad ocurre cuando ésta pierde los atributos que la definen y dejan de presentar las condiciones para que las personas establezcan relaciones multidimensionales. La muerte de la ciudad ocurre cuando ésta deja de ofrecer posibilidades para la mezcla de personas de diferentes estratos económicos, deja de brindar posibilidades para la integración social, económica, cultural y política de la población heterogénea. Sumamos también los procesos de gentrificación que profundizan la histórica segregación urbana, que en el libro de las guerras del desorden, Habitar la Metrópoli, Ángela Giglia y Emilio Duau dominan urbanismo insular. Sin embargo, para ellos, a pesar del orden impuesto por el capital y el poder político, los sectores populares se apropian de la ciudad de forma desigual. Acude entonces a citar a René Coulomb, al apreciado maestro de Hans Sáenz Parellón y a Priscilla Colón. Y cita de ellos: una forma de comprender una ciudad de ciudades con distintos orígenes y temporalidades, cómo funcionan en el orden urbano en dos ámbitos paralelos y simultáneos, uno formal y otro informal. En esta Ciudad de México, de ciudades, no se suele respetar las reglas establecidas. Y entonces los profesores plantearon una división para entenderlo hacia tres categorías: la ciudad central, la ciudad planificada y la ciudad informal, en donde viven millones de personas. Pensemos solamente en lo que sucede alrededor de la capital en México con Nezahualcóyotl, que se construyó hace muchos años y se convirtió en una ciudad cuya personalidad es muy importante por sus habitantes y no por quienes la diseñaron en términos de planificación. Víctor aborda desde escenarios y vertientes el asunto de la limpieza étnica, y es muy importante porque significa el miedo al otro, al diferente, la segregación y la desigualdad o el desamparo institucionalizado en la planificación urbana. En ese sentido, escribe: sostengo que la política habitacional de los neoliberales, presidentes mexicanos Fox, Calderón y Peña, hicieron lo mismo, deportar a la población a la periferia urbana distante, pues la ciudad no es para cualquiera, sino para quienes pueden pagar por ella. Le dicen a la gente que su lugar está donde ellos pueden comprar, que no es más que en las periferias alejadas de lo que es la verdadera ciudad. La ciudad es para quien puede pagar para vivir, y en ella la mayoría la sufre. Y finalmente nos plantea refundar la población urbana, la planeación urbana, perdón.
La planeación urbana y el urbanismo nacieron en el siglo XIX para conformar los problemas urbanos derivados de los impactos de la revolución industrial. Esa congestión urbana se confrontó a través de la elaboración de planes de expansión y ordenamiento urbano. Sin embargo, hace décadas que la planeación urbana normativa ha sido rebasada por el mercado. Así que en el siglo XXI, con posterioridad a la pandemia por COVID-19, el urbanismo y la planeación urbana deberán superar el reformismo social y moral en el que nacieron y ponerse al servicio de la necesidad de las mayorías. Finalmente, la disputa por el futuro. Una es la escena de la incertidumbre que nos pasa hoy, y lo podemos ver en una película como Blade Runner, una ciudad caótica, gris, congestionada y lluviosa, como puede ser la Ciudad de México en verano, donde el androide perseguido salva y le dice a su malogrado asesino que él ha visto cosas que los humanos no se imaginan. Algunos de nosotros saben por qué René Coulomb decidió abandonar París para venir a vivir a México. Algunos de nosotros saben por qué una joven como Ángela Guiglia dejó Nápoles y Roma para venir a la Ciudad de México. Seguramente muchas cosas que él y ella vieron, sintieron, experimentaron, se habrán perdido en el tiempo y en la lluvia. Sin embargo, sus aportaciones académicas han trascendido como las ciudades y esta bellísima película de la que nos narra Víctor, y en este libro nos hace señalar que las ciudades seguirán existiendo a pesar de quienes las quieren destruir. Muchas gracias. A todas y a todos, únicamente muchas gracias por venir. Gracias Daniel, muy generosos tus comentarios. Bueno, seré breve, que tengo 5 minutos. 6. Bueno, vale, diré simplemente dos cosas. Bueno, por supuesto que después de releer el libro ahora lo escribiría un poco diferente. Hay cosas que me satisfacen mucho, ahora hay cosas que haría de otra manera. Bueno, entre las tantas lecturas que tiene este libro de varios temas, está por ejemplo el de las ruinas. Por ahí aparece en la lectura las ruinas que eran concebidas como objeto de las civilizaciones pasadas, objeto de culto, y las ruinas eran cosa del pasado. En el siglo XX las ruinas urbanas pasaron a ser cosa del presente, por las guerras mundiales y también por la destrucción creativa del capitalismo. Y en el siglo XXI las ruinas se han vuelto objeto del futuro, porque asistimos a una época de producción de un montón de objetos inmobiliarios que ni se usan y algunos ni se concluyen. Mi libro no es un lamento. Si habla de la destrucción de las ciudades, como decía Daniel, yo creo que quienes estamos interesados en la defensa de la ciudad pública, de la ciudad de todos, de la ciudad como sinónimo de la diversidad social, de la heterogeneidad cultural, de la mezcla de actividades, de personas, entonces hay que entender cuáles son las causas que están erosionando la ciudad pública, porque tal vez de esa forma estamos en mejores condiciones de defenderla. También esta es la razón por la que la tercera parte de mi libro aborda el tema de futuros urbanos, cómo en otras condiciones, en otros momentos históricos, en otros momentos de crisis, otras personas, otras sociedades se han imaginado un mejor futuro en el contexto de crisis brutales. Yo creo que en este sentido es bien útil también aprender de la historia y de las reconstrucciones. Muchas reconstrucciones en muchas ciudades en el mundo dan cuenta de la terquedad de la gente, de la necedad de la gente, de arraigarse a un lugar y de resurgir de cenizas. Yo creo que tenemos mucho que aprender de ello. Pero bueno, más o menos con este espíritu está escrito el libro, Defender la Ciudad Pública. Gracias, muchas felicidades a los dos. Una pregunta para Víctor. A partir de la premisa que planteaba Héctor, con la que estoy de acuerdo, muchos sobreentendidos en nuestra transición a la democracia. Uno de ellos, Víctor, desde los politólogos, fue pensamos, incluso desde la izquierda, que la modernización económica era un sinónimo de democratización social. Y yo creo que tú nos abres los ojos desde el punto de vista urbanístico, de cómo muchas veces la gran modernización económica no solo no es democratización social, sino que es todo lo contrario. ¿Qué piensas al respecto?
Un minuto. Un minuto. Bueno, para empezar, bueno, yo creo que no tenemos izquierda y que lo que se autonombra izquierda no tiene proyecto de ciudad. Lo que se autonombra izquierda tiene dos manos. Con la izquierda subsidios directos, pero con esta negocios inmobiliarios, porque consideran que esa es una forma de progreso, genera empleos, inversión. No hay izquierda. Bien, pues muchas gracias por